Tiene la palabra la asambleísta Cristina Reyes. Gracias, señora vicepresidenta. Antes de entrar a mi intervención, sí quisiera, en la última intervención del señor Carlos Viteri, él con una insolencia manifiesta y con una falta de respeto mostrando sectarismo, claramente evidenciando ese sectarismo en que manejaron la agenda política en los últimos años, hace una invitación. Señor Viteri, usted no puede invitar a nadie con esta insolencia. Disimular un poco la obsesión que tienen con el abogado Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, y con el Partido Social Cristiano, porque parece que están o muy enojados o picados porque esos que usted llama señoritos de manera despectiva fueron elegidos de manera contundente por nuestro pueblo y nos dieron para ser la primera fuerza política en las últimas elecciones. No como ustedes, que perdieron las elecciones y se tratan de elegir como grandes ganadores. Un poquito de objetividad al respecto. Y segundo lugar, ¿de qué argolla habla usted, señor Viteri? ¿De qué reparto habla usted, señor Viteri? Si su esposa, Tania Elizabeth Pauker Cueva, fue parte del Consejo de Participación Ciudadana correísta, ese mismo que permitió la elección de ese tío Galo Chiriboga, del Contralor Huido y de todas las autoridades de control que fueron cómplices del más grande atraco y la más grande corrupción que ha ocurrido en este país. Así que, señor Viteri, le recomiendo un poquito de objetividad, concéntrese en la materia en la que hemos sido convocados en este debate, de limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana planteado por el asambleísta Muñoz, porque le hago notar que mientras usted más invoca el pasado, más embarrado va a quedar. Con respecto al tema, señora presidenta, y qué pena por estas ásperas coyunturas que nos hagan un poco, no entrar al punto. Cuando hay temas relevantes que esta Asamblea Nacional debe tomar por las riendas, yo celebro nuevamente que el asambleísta Muñoz, desde un criterio jurídico y constitucional, traiga a este debate ese replanteamiento respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si debemos limitar sus atribuciones y su destino. Como el asambleísta Ron ya lo dijo aquí, asambleísta Ron, Mae Montaño, quien les habla, fuimos parte de la Asamblea Constituyente de Montecristi, no nos lo contaron, fuimos parte de ella. Y en ese debate, claro que se cuestionaba respecto de la elección de las autoridades de control, que de pronto había dificultades en que lo haga el Congreso Nacional enviado por ternas, nombres enviados por las ternas del presidente. Sin embargo, la supuesta enfermedad, el remedio fue peor que la supuesta enfermedad. El plan magistral estaba en marcha. Crear una ficción de participación ciudadana, una ficción que burocratizó, que secuestró a este Consejo de Participación Ciudadana, disfrazándolo supuestamente la ciudadanía en marcha para secuestrar a las autoridades de control. ¿Y quiénes lo integraban? Ya lo dije, su mujer, señor Viteri, los maridos de otras asambleístas, gente militante del correísmo. El único fin, secuestrar a las autoridades de control y partidizar y burocratizar la participación ciudadana. ¿Cómo olvidar también? El debate merece seriedad. Las enmiendas constitucionales en combo y sin debate, a través de borregos y medianoche, que luego la Corte Correísta tuvo que derogar por haberlas aprobado la Asamblea anterior a la pura y de forma inconstitucional. Hoy, sin duda, este debate que nos presenta el asambleísta Muñoz, quiero recordar que la calificación del procedimiento deberá ser por la Corte Constitucional. Algunos hablan de asamblea constituyente, repitiendo obviamente el discurso de su pastor. No, señores, no se trata de refundar a la República. Tengan mucho recelo de esos que quieren refundar a la patria cada vez y cuando les convenga sus intereses, porque esos nefastos personajes varias veces han refundido a nuestra patria. Es urgente que hagamos cambios puntuales en la Constitución, que escuchemos la participación y las voces de todas las corrientes políticas, que recojamos las ideas y los anhelos de los ciudadanos buscando la vía idónea para hacerlo. En este difícil proceso de transición que vive el país, sin duda ha sido doloroso y atropellado por los intentos de algunos funcionales políticos que parece que están aquí no porque les interesa el país, sino porque les interesa su pellejo y el pellejo de un prófugo de la justicia. Y aquí todos en esta Asamblea Nacional debemos hacer esfuerzos
para convocarnos y trabajar por una agenda nacional, temas de seguridad ciudadana, temas de educación, temas de salud, la seguridad social que se cae en pedazos y que pide que hagamos un replanteamiento de cómo darle sostenibilidad. Esos son los temas. El debate para el que hemos sido convocados claramente establece en el que a lo mejor dejemos este Consejo de Participación Ciudadana a través de una reforma parcial, que sería una doble legitimación. Se trataría en la Asamblea Nacional y luego se legitimaría también en una consulta popular. También nos plantea que busquemos nuevos mecanismos o planteemos mecanismos para la elección de las autoridades de control. Y aquí muchos compañeros ya han sido claros y contundentes, el asambleísta Cucalón así lo dijo, en la mayoría de parlamentos del mundo, en la mayoría de democracias del mundo, es el Parlamento Nacional el que selecciona y designa y posesiona a estas autoridades de control. Por darles un ejemplo, en mi último viaje que hice a Washington y tuve la oportunidad de reunirme con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, se puso en la agenda este tema, por ejemplo, y él me contaba que en Uruguay, su país natal, claro que es el Ejecutivo envía ternas con nombres de funcionarios que son de carrera de las instituciones. Estos funcionarios van en estas ternas al Senado y ellos son los que los designan, de carrera en la Fiscalía, de carrera en la Contraloría, de carrera en las superintendencias, y no gente que a última hora se le coloca en estos puestos claves, que creen que van a ir para cuidarles las espaldas, para no auditar, para no perseguir los delitos y para hacerse de la vista gorda frente a los atracos que se puedan cometer en un país. En los concursos amañados de la década pasada, las calificaciones que les dio este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social correísta, 100 sobre 100 a los serviles correístas que iban a ser funcionales y cómplices del gobierno. Y ya se los mencioné, 100 sobre 100 el tío Galito Chiriboga, el ex contralor prófugo Carlos Polit, el fiscal Vaca Mancheno, que lo destituimos, juicio político liderado por nuestra bancada legislativa. ¿Y qué decir de ese superintendente de bancos que hasta prohibió la difusión de los estudios actuariales del Seguro Social por 15 años? ¿Qué acto de tan poca transparencia? Quienes somos los legítimos dueños del Seguro Social, los afiliados y los jubilados, tenemos todo el derecho de conocer el estado del Seguro Social. Hoy que tenemos una flamante fiscal y que ayer la hemos posesionado en esta Asamblea Nacional luego de un concurso público en el que hubo incluso impugnaciones y en el que la señora fiscal tuvo que recibir una serie de improperios, desprestigio, descalificaciones, muy al estilo del prófugo de la justicia. Hoy algunos tiemblan por la posesión de Lady Diana Salazar, fiscal general del Estado, porque llegó la hora de esa cirugía mayor a la corrupción, señores, pero sin anestesia. Para finalizar, señores legisladores, esta es la oportunidad, sin duda. Si esta Asamblea decide que vayamos a una reforma parcial, también poner en la agenda nacional no solamente la limitación a las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como lo plantea el asambleísta Muñoz. ¿Por qué no hablar también, en su momento, de seguridad ciudadana? Fortalecer el rol del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. En lo que respecta a empleo productivo, y también son necesarias reformas que se deberán hacer en su momento, quizá en la comisión o no lo sé, pero nuevas modalidades contractuales, aceptar los arbitrajes internacionales que dan seguridad y confianza a los inversionistas, eliminar esas barreras ideológicas y esas taras ideológicas que no le permiten al país avanzar. ¿Qué tal también plantear si en el llamamiento a juicio político incluimos no solamente a los ministros de Estado, al fiscal general de la Nación, sino también a los miembros del Consejo Directivo del IES? Y cómo no, un tema que también se ha puesto en debate, el voto facultativo en los procesos electorales. Señores legisladores, a lo mejor la coyuntura y tanta conflictividad y la teatralidad de la política nos hace a lo mejor pensar que este es un día normal, pero no es así. Es una valiosa oportunidad para seguir recuperando el Ecuador de todos los ecuatorianos, sin excepción, de los que vivimos aquí, de los que tenemos nuestra familia aquí, de nuestros migrantes también, que con sentido de amor
y de responsabilidad histórica han entregado tanto al país. Demos ejemplo, señores legisladores. Insisto, aquellos que tanto invocan el pasado van a salir embarrados. El Ecuador debe pasar de ese Ecuador de la frustración a un Ecuador de la esperanza, ese Ecuador de la corrupción a un Ecuador de ética. Pasemos de ese Ecuador de los pillos disfrazados de funcionarios públicos a un Ecuador de funcionarios públicos honestos y con controles. Porque si hay corrupción en un país, en gran medida es por lo que hizo ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social correísta. Eliminó los controles. Devolvamos a la función pública un sentido de ética y demos nuevamente mecanismos de transparencia para tener autoridades de control con probidad, independencia y que cumplan con su rol constitucional. Gracias, señora vicepresidenta.